Pues, querida Trinidad, hoy te queremos dar gracias por la vida, por el regalo del Espíritu Santo derramado en el Pentecostés, por la fe que vuelve a encenderse en nuestro corazón y por tu palabra que permanece viva aún en medio de nuestras luchas y nuestra realidad. Gracias porque aunque muchas veces buscamos nuestros propios intereses, tú sigues caminando delante de nosotros, guiándonos con paciencia y amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues buenos días. Hoy para nuestra oración nos ayudará el Evangelio de Marcos 10 del 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero el tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con el que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí conceder. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que a los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Pues cuando comenzaba mi oración y leía cómo Jesús iba camino a Jerusalén y se adelantaba a los discípulos, me quedaba con algo que se me hacía muy bonito, y más cuando entendía así como su significado. Jesús nunca nos manda a un lugar donde Él no haya pasado primero. Y me recordaba cuando un día, ahí en el bosque, se nos había hecho de noche y no se veía nada, estaba como boca de lobo negro y estaba hasta lloviendo. Y recuerdo que yo le decía a mi papá: no veo nada, me voy a tropezar. Yo estaba muy chico. Y él solo me dijo: dame la mano y sigue mis pasos. Y así confiado le seguí hasta que llegamos ahí a una cabañita donde estábamos. Pues entre el miedo y la oscuridad sabíamos hacia dónde íbamos. Y así también Jesús. Él iba hacia la cruz. Él sabía cómo era el camino. Sabía lo que iba a sufrir: las burlas, el rechazo, el dolor. Y aún así siguió caminando. Eso es dar la cara por el otro, ponerse delante de los demás. Y también me hacía ver la humanidad de los discípulos, porque ellos, mientras Jesús se adelanta, iban con miedo y confundidos detrás de él. ¿Y no será que nos pasa también así a nosotros? Muchas veces queremos seguir a Dios, pero sentimos miedo.
¿A cuántos miedos nos enfrentamos? Más cuando la fe luego flaquea, ¿no? Miedo al futuro, miedo a enfermarnos, miedo a perder algo o a alguien, miedo a no poder con el paquete, miedo a cambiar nuestra forma y estilo de vida a lo que estoy acostumbrado. Pues a mí sí me pasó y algunas veces me sigue pasando. Pero Jesús, aún sabiendo esto, sigue convencido caminando delante de mí. Y me preguntaba, ¿qué miedo estoy cargando hoy para que no me deje seguir los pasos de Jesús? Y recordaba una frase de San Juan Pablo II. Él decía, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Porque cuando dejamos entrar a Cristo, el miedo no desaparece mágicamente, pero ya no caminamos solos. Y después de dejarme esas palabras y seguir ahí en mi oración, leía como después de que Jesús está hablando de sufrimiento, Santiago y Juan llegan a pedirle, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Yo veo ahí como un contraste muy, muy fuerte. Jesús habla de entrega y ellos piensan en poder. Y decía, ¿cómo era eso posible? Pues que no ven y no ven, pero después me sinceraba, que no muchas veces nosotros también somos así. Queremos ser reconocidos, que nos agradezcan, que valoren lo que hacemos, tener el control, sobresalir. Y a poco no, hasta en la familia nos pasa. Y me recordaba las veces que yo he dicho, ¿y por qué soy yo el que siempre tengo que ayudar? ¿Por qué nadie reconoce lo que yo hago? ¿Por qué yo siempre tengo que ceder y los demás no? Y reniego y me molesto. Y me acuerdo de cuando decía el Chavo del Ocho, no, pues fue sin querer queriendo. Y a veces, sin querer queriendo, buscamos que nos reconozcan, que nos aplaudan o que las cosas se hagan como nosotros queremos. Pero a esto Jesús responde algo que va contra toda lógica. El que quiera ser grande, que sea servidor, porque el verdadero poder está en servir. ¿Cómo es que Jesús siempre revoluciona nuestros pensamientos y nuestras creencias? El mundo nos dice, el importante es el que manda. Tú vales por lo que tienes. Pero Jesús nos enseña, el importante es el que sirve, es el que se despoja por el otro. Y entendía que servir no siempre significa hacer cosas como muy grandes, así como que todo México se entere. No, servir es escuchar con paciencia, ayudar en casa sin quejarse, cuidar a un enfermo, trabajar honestamente, visitar a alguien solo, perdonar, tener tiempo para los hijos, para la familia, hablar con amor. Y hay muchísimos ejemplos de que servir con amor se puede hacer en todos lados. Cuando sales a trabajar porque sabes que hay alguien en tu casa que depende de ti. Cuando ayudas a los necesitados, cuando a través de ti alguien más conoce a Dios, o hasta cuando una persona se queda callada para evitar una discusión. Hasta ahí aplica el servir. Y que creen que a todo esto muchas veces nadie lo aplaude, pero Dios sí lo ve. Santa Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué sencilla y qué profunda verdad. Y entonces queda preguntarnos, ¿yo sirvo con alegría o esperando reconocimiento? ¿Puedo vivir
ese servicio yo solo, esa calidad que busca Jesús? Pues yo creo que no. Por eso me acordaba de lo que vivimos el fin de semana en el Pentecostés, porque el Espíritu Santo transforma corazones. Por eso entendía que servir con amor, yo solo no puedo. Necesito recibir la fuerza del Espíritu Santo. Eso es vital. Si lo que me impide servir es la impaciencia, pues entonces hay que dejarla, dejar el orgullo, acercarme más a Dios. Pero yo creo que eso también cuesta. Y entonces por eso la fuerza del Espíritu Santo, pedir que me ayude. Ayer la palabra nos decía, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús respondía, nadie que deje algo por mí quedará sin recompensa. Y eso me hace entender que seguir a Cristo a veces cuesta. Sí, porque hay renuncias. A veces toca dejar malos hábitos, alejarse de ambientes así que nos van dañando, perdonar aunque cueste, cambiar actitudes, ser diferente al mundo. Porque Jesús promete que el que vive para Dios descubre una paz que el mundo no puede dar. Yo entendía en la invitación de Jesús hoy a dejar el orgullo, a aprender a servir, a abrirnos al Espíritu Santo y vivir con sencillez, dejando que justamente el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, porque el mundo va cambiando cuando las personas decidimos amar como Cristo. Y cuando todo se complique, pues también ahí está Mamá María, que ella siempre está ahí dispuesta para ayudarnos a servir sin buscar reconocimientos, a tener fuerza en las pruebas y a dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Ella que supo servir en silencio y permanecer fiel junto a Jesús, que nos enseña a vivir con humildad y disponibilidad para poder llevar esperanza y ser instrumentos de amor a quien nos rodean. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges como, tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos y que tengan un bendecido día.